Hola, muy buena. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar una reseña de este gran tarot que está inspirado en el Rider. Viene 78 cartas, más el librito. Pero el librito me viene en japonés, ahora os cuento. Si sois amantes del anime, del manga, os lo recomiendo. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo comenta para que pueda llegar a más personas. Se llama Tarot Alma Masculina Ideal, traducido por Mr. Google. Sí que es verdad que es un tarot que vienen más personajes más masculinos que femeninos. Me apetecía cambiar, yo cuando lo vi, yo soy una gran fan, como habéis podido ver en mis otros vídeos del anime, del manga. Sí que es verdad que sale algún personaje femenino, como acabo de decir, pero bueno, me apetecía cambiar. Sí que es verdad que tengo otros dos tarots también, que sale también más personajes más femeninos que masculinos. Eso depende de vosotros. Yo para mí no significa ningún problema, todo lo contrario. Sí que es verdad que tengo diferentes tarots y conforme tengo que hacer tarots privados como para mí o consultas privadas o aquí interactivos, pues me gusta cambiar y cuando canalizo pues este toca. Sí que es verdad que es un tarot que lo podéis utilizar para todas preguntas, para consultas privadas, por interactivos, pues claro que sí, es un tarot que voy a utilizar con clientes. Obviamente no lo he utilizado, pero ya lo iréis viendo en el canal, que iré haciendo interactivos. Por supuesto que lo podéis mezclar con otros tarots, con el de Marsella, el Rider, con otros oráculos, por supuesto que sí, ¿vale? Dicho esto, sí que es verdad que yo lo compré por la... Quiero hacer algunos comentarios. Sí que es verdad que yo lo compré por Etsy. También está en venta por Amazon. El problema es que la tienda se llama Luna Factory, pero las dos chicas que lo han diseñado tienen tienda en Japón. Es muy chula si la buscáis por... También la podéis buscar por Instagram y ver su perfil de estas dos chicas. Ellas mismas lo han diseñado este tarot. Aparte tienen más. Tienen una tienda también en tarot, que por lo que he visto así por redes sociales tiran las cartas y tal. Sí que es verdad que yo lo compré por la tienda Etsy. Yo me he ahorrado los gastos de envío, la verdad que no he tenido que pagar nada. Aparte también por comprar algún tarot en la tienda Etsy también me costó más barato, un poquito más y la verdad que se notó. Sí que es verdad que al venir puede tardar un poco. A mí me ha tardado al final 2 semanas. También sí que es verdad que la chica tardó un poco en enviármelo, pero bueno, sí que es verdad que me tenía que haber llegado antes, pero bueno, hablando con la chica sí que es verdad que te contesta cualquier consulta, pues le podéis hablar. También está en venta en Amazon. El problema, que yo lo intenté, pero al tener las chicas cuenta de Amazon en Japón, yo de España, pues ponía mi contraseña, mi correo y obviamente Amazon, mi cuenta me decía Nanay de la China. Luego también la podéis comprar en la web de ella. Yo he encargado otros dos tarots que están en camino y ya por esto ya en principio ya de anime y de manga ya me jubilo, ya no voy a pedir ninguno más, la verdad. Y espero también ya... No voy a comprar más tarots, sino muy puntualmente, y es raro que compre, así que ya un poco ya me jubilo en comprar tarots, pero bueno. Oye, mira, todos tenemos un vicio y yo pues mira, yo para mí es un vicio el tarot y los oráculos. Tampoco bebo ni fumo, así que qué vicio más bonito, ¿no? Pero bueno, para mi cuenta corriente pues como que va a ser que no. Así que también lo podéis, la tienda Luna Factory, también lo podéis poner en Google y allí podéis ver todos
los tarot e incluso oráculos que tienen. Sí que también, sí, cuidado porque yo estuve viendo que tienen, creo que lo hicieron ellas, creo, o es de otra diseñadora que hace así también tarots y tal, más buenos, que está inspirado en el antiguo Japón. Estuve mirando comentarios en Etsy y se ve que la palabra mundo está en inglés y está mal escrito. A mí, obviamente, cuando yo empecé en estos mundos no me hubiera molestado. Obviamente, sí, yo cuando vi eso en fotos, la verdad que me sangraron los ojos. Cuidado con eso, ¿vale? Así que yo siempre cuando compro taros, oráculos, miro y miro, y más si son de otros países, las reseñas, comentarios, y así que lo recomiendo, sí. Sí que es verdad, como yo le he comprado a esta chica los tarots, me ha regalado estas 2 bolsitas de terciopelo, que la verdad que siempre se agradece. También, la carta, como podéis ver, la medida es esta. Esta es una carta del Rider normal y corriente, para que podáis ver las medidas. También quería puntualizar, ¿vale? Sé que por Amazon también venden pero es falso. O sea, si es falso, la caja es así. Este no, obviamente es verdadero, también de tarot de Carlotides. Pero, o sea, os lo recomiendo también. También lo podéis encontrar por Amazon. Está muy bien, me encanta el trabajo de esta chica. Obviamente estas cartas son verdaderas, las compré aquí en una tienda de tarot aquí en Barcelona, la tienda Nostradamus. Os lo aconsejo, pues sí. Pero este tarot lo podéis encontrar por Amazon, que es falso y es así, ¿vale? Os viene la caja así, pero si es verdadero, la caja os tiene que venir de cartón. Ahora os la enseño. Esta es la parte de atrás. Y bueno, os vienen las instrucciones. Pero esto yo ya lo sabía porque ya lo había visto en reseñas y en comentarios, que las instrucciones os vienen en japonés. Yo ya, como ya tengo experiencia, me es indiferente porque yo las instrucciones, la verdad, como que tampoco les hago mucho caso. Y si queréis consultar algo, también yo sé que hay aplicaciones que podéis poner la imagen y os lo pueden traducir. Dicho esto, las cartas me venían con plástico, yo ya lo he quitado tal, así que son verdaderas, os lo aconsejo. Esta es la parte de atrás, el material está bastante bien. Y bueno, empecemos. Lo voy a dejar. El loco. El mago. La suma sacerdotisa. La emperatriz. El emperador. El sumo sacerdote. Los enamorados. El carro. La fuerza. El ermitaño. La rueda de la fortuna. Sí que es verdad que de decir que las cartas me venían ordenadas. La justicia. El colgado. La muerte. La templanza.
el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo, empezamos por los palos, haz de bastos, paje de bastos, rey de bastos, ay, rey, caballero de bastos, reina de bastos, y rey de bastos, as de espadas, dos de espadas, tres de espadas, as de copas, dos de copas, tres de copas, cuatro de copas, cinco de copas, paje de copas, caballero de copas, reina de copas y rey de copas,
As de pentáculos. Paje de pentáculos. Caballero de pentáculos. Reina de pentáculos. Y rey de pentáculos. Pues dejadme en la cajita qué os ha parecido este tarot. La verdad que yo estoy en love, a mí me encanta. Sí que es verdad, si sois principiantes, yo les recomiendo un poquito de tener nociones del tarot Rider, el original. Sí que es verdad que para mí es un tarot que puedo sacar, puedo canalizar mucha información, son unas cartas que la verdad y que ya de por sí traen bastante información, se puede canalizar, como he dicho antes, para privados también, por supuesto. Yo también miro eso. Y también, si os gusta mucho la temática de Alicia, tienen una también, Luna Factory, que la podéis encontrar por Etsy o por la web de ellas, que están inspiradas en Alicia en el País de las Maravillas, rollo manga, la podéis encontrar. Son muy cool, son muy cute, son muy chulas, pero como yo ya tengo un oráculo de Alicia en el País de las Maravillas, por eso no me animé y preferí pillarme este estilo. Y bueno, muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme este like. Comenta qué te ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.